Nuestro país es conocido a nivel mundial como un país de alta prevalencia con tuberculosis. Y a nivel nacional, Lima es uno de los donde se concentra la mayor cantidad de casos. En cuanto al, por lo menos el 55% de la cantidad de pacientes a nivel nacional están en Lima metropolitana. La Organización Mundial de la Salud tuvo muy buenas intenciones, se colocó muy buenos objetivos para que el año 2030 podamos tener tuberculosis cero. Nos estamos acercando a esa fecha, sin embargo, nos damos cuenta que no es posible llegar a esos objetivos. La misma OMS estima que para el 2030 lo que se va a poder lograr es disminuir la captación, ¿no? De detectar, diagnosticar a los pacientes nuevos con tuberculosis en aproximadamente el 80%. Bueno, es un avance frente a lo que se tenía hace algunos años. Sin embargo, todavía hay espacios por trabajar, ¿no? La investigación como tal es un punto clave para lograr los objetivos, porque se tiene que conocer la realidad, porque las estrategias, los diseños de planes de intervención, las investigaciones tienen también características diferenciales. No es lo mismo hacer la investigación con el mismo esquema, con el mismo medicamento en una población del extranjero y aún en nuestra propia población, porque tenemos varias características que los diferencian y por lo tanto los resultados no siempre son iguales, por lo tanto no se pueden extrapolar, es decir, no puedo coger los resultados obtenidos en una investigación realizada en otra área, en otro lugar, con los que van a existir en mi propia realidad. Es por eso que la investigación nos ayuda a poder corregir esas diferencias, poder evaluar los resultados en sí de acuerdo a la característica de la población, a los determinantes sociales que tienen, ¿no? Hay una serie de factores que, a pesar de que vivimos en el Perú, encontramos diferencias que nos van a dar resultados que podrían ser en una jurisdicción exitosa, pero en esta podría ser un total fracaso. Por eso que la investigación nos ayuda a conocer la realidad, nos ayuda a reformular lo que se está haciendo y también nos ayuda a generar conocimiento. Los determinantes sociales se refieren a las características de la población, de cómo vive, de cómo es su cuidado personal, su cuidado a nivel de la parte ambiental, ¿no? El medio que los rodea. Entonces, la tuberculosis, hablando de esta enfermedad, que es una enfermedad infecciosa transmisible por la vía oral, es vía respiratoria, perdón. Entonces, esta transmisión es más eficiente de acuerdo a algunas características. Por ejemplo, el hacinamiento. Cuando en un ambiente un espacio muy pequeño cohabitan varias personas. Entonces, normalmente, para yo evitar contagiarme de tuberculosis, si tengo una persona con tuberculosis, debo estar por lo menos de 1 metro a 2 metros de distancia de la persona, ¿no? Y si es un tosedor, a 2 metros de distancia ya yo puedo tener la seguridad de que las gotitas flúgicas que están en el aire no lo voy a aspirar, ¿no? Entonces debo mantener cierta distancia, pero los ambientes donde viven las familias son espacios muy pequeños, las habitaciones son compartidas, los que viven en la casa están muchas horas juntos, entonces es más fácil que puedan entonces contagiarse. Son ambientes que no tienen ventilación la mayor parte de las veces. La ventilación permite, ¿no? Con el movimiento del aire, permite arrastrar las partículas que contienen a los bacilos tuberculosis que están flotando en el aire, los permiten pues arrastrar y llevar. Cuando tenemos un ambiente donde no hay ventilación, entonces estas gotitas flúgicas están flotando y así el tosedor que haya salido del ambiente, al no existir movimiento de aire, ahí sigue el bacilo flotando. Y una persona que ingresa a ese ambiente fácilmente puede también contagiarse. Entonces, la provisión de agua, de luz, ¿no? La limpieza del área también es importante, porque el hecho de tener los servicios básicos, ausencia de estos servicios básicos, condiciona a la presencia de otras enfermedades que pueden a la vez
disminuir la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Es decir, una persona ya no se podría defender tan fácilmente porque no tiene buenas defensas. Ingresa el bacilo encuentra un individuo con defensas débiles, es más fácil, por lo tanto, generar la enfermedad, la infección. Nuestro cuerpo normalmente debería frenar el avance de la tuberculosis, como sucede con la mayoría de las personas. Al ser tan endémico la tuberculosis, es muy difícil que un poblador peruano no se haya puesto en contacto con la tuberculosis. Sin embargo, no todos hacemos la enfermedad. ¿Por qué? Porque el que tiene buenas defensas logra controlar el avance de la enfermedad, lo frena. Solo un grupo que tiene bajas defensas avanza la enfermedad hasta dar síntomas. De tal manera que si aún estando con la enfermedad, con el tratamiento, puede controlar la enfermedad o puede hasta curarse. Sin embargo, puede en un tiempo posterior volver a aparecer la tuberculosis, no porque haya vuelto a infectarse, sino porque esta bacteria tiene una gran capacidad de meterse a los puntos claves como son los ganglios, ¿no? Linfáticos, donde permanecen ocultos durante mucho tiempo y cuando bajan las defensas vuelve a florecer. Es decir, el paciente vuelve a tener la tuberculosis sin necesidad de haberse expuesto a otro paciente, contagiarse nuevamente. Es decir, puede volver a tener puede reaparecer la tuberculosis. ¿Y esto por qué? Porque bajó sus defensas. La investigación puede aportar mucho y el personal de salud se tiene que involucrar porque es importante desarrollar pruebas que permitan hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico inmediato. Por ejemplo, actualmente el hospital, por ejemplo, de Huaycán cuenta ya con un equipo de Gene Expert, ¿no? El cual permite no solo hacer el diagnóstico de la tuberculosis, sino también permite detectar si es un bacilo resistente a los medicamentos que utilizamos para combatir la tuberculosis. Esto es muy importante porque anteriormente lograr ese resultado que se hace de un día para otro, ¿no? Demoraba normalmente de 1 mes a 2 meses de tener la certificación de que la tuberculosis que tiene este paciente es una tuberculosis resistente. Por lo tanto, se demoraba en darle el tratamiento adecuado, ¿no? Más de 1 mes es mucho tiempo en el cual la enfermedad pues avanza, empeora el cuadro del paciente. Sin embargo, con este método que tenemos, logramos acortar tiempos, logramos direccionar mejor el tratamiento. Entonces la investigación está en ese sentido, de desarrollar nuevas pruebas. Se tiene en plan desarrollar pruebas, por ejemplo, que sean como la del COVID, ¿no? A través de un hisopado o de la evaluación de la saliva, o también hacer exámenes sanguíneos que permitan hacer a través de determinados indicadores, ¿no? Que permitan identificar al Mycobacterium, hacer el diagnóstico precoz. Estos se tiene que llevar a la investigación para validar estas pruebas, para que estas pruebas se puedan hacer de uso general. Entonces, la investigación nos permite saber qué tan útil pueden ser estas pruebas, estos nuevos diseños que existen, qué tan necesarios se pueden implementar, porque también tienen un costo. La inversión de estas pruebas tendrían que justificarse solo si son mejores a los métodos que actualmente utilizamos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de la investigación. Aplicar las pruebas en grupos seleccionados de pobladores, hacer los controles, evaluar cuántos de estos pacientes realmente se pueden diagnosticar, comparamos con lo que estamos haciendo y si eso es mejor, se hace el cambio de la estrategia. Entonces, para llegar a ese punto, tomar esa decisión de hacer el cambio de la estrategia, la investigación es clave. Se tiene que fomentar, se tiene que desarrollar. Entonces, en realidad, hay muchas cosas que la investigación puede ayudar. Desarrollar nuevos planes de intervención, ¿no? Por ejemplo, nuestros pacientes que tienen tuberculosis bajan de peso. Un plan de intervención podría, doy una idea, ¿no? Un plan de intervención podría ser, ¿no? Hacer un esquema nutricional, seguimiento permanente para lograr que el paciente mejore su estado nutricional y de hecho mejore también su estado inmunológico, más el tratamiento que está recibiendo contra la tuberculosis, deberíamos tener una respuesta más rápida, ¿no? Pero sostener el cuidado de un paciente en cuanto a la nutrición, de lo que come, la cantidad que come, la calidad de la nutrición que debe seguir, frente a una población que no tiene recursos económicos, ¿no? ¿Cómo los sustentamos económicamente? Tendría un costo alto. Entonces podríamos diseñar un plan para un grupo de pacientes con financiamiento para ver cómo nos va en el tiempo y si esto realmente funciona,
podríamos nosotros tomar la decisión a nivel central de que se demande más recursos para poder hacer este tipo de intervenciones. Eso es una intervención, una idea que podría surgir en el equipo que trabaja día a día con los pacientes, que puedan motivar a ser investigados, y luego eso puede generar un cambio en la estrategia general, cómo se está enfrentando la tuberculosis. Quisiera hacer llegar un mensaje de motivación, porque qué mejor que el personal de salud que conoce a sus pacientes y quiere hacer lo mejor por ellos. La investigación es una herramienta muy valiosa que nos ayuda a alcanzar esos objetivos. La investigación se desarrolla a través de un método científico, y para poder ejercitar la investigación se tiene que tener el conocimiento previo. Motivo a que los profesionales de pregrado, ¿no? Bueno, los estudiantes de pregrado y los profesionales que ya vienen ejerciendo su carrera, su profesión, pues no solamente se capaciten, sino que den el paso mayor, que es involucrarse en los trabajos de investigación que ya existen para adquirir experiencia. Los que ya vienen desarrollando investigación, también les invoco a que puedan compartir sus conocimientos, crear grupos de investigadores en todos los establecimientos. Se tiene que hacer una investigación coordinada, ¿no? Digamos, una investigación que integre a todas las áreas, a todos los hospitales, a todos los centros de salud. Estamos hablando de investigaciones prácticamente multi-institucionales, ¿no? Que involucren a la mayoría de ellos. Creo yo que sí es posible. Es la única manera de lograr enfrentar a estos flagelos que tiene la población de enfermedades que tienen alta prevalencia. DIRIS, Lima Este. Ministerio de Salud. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.